Pues vamos a empezar. Premisa liberadora número 9. Someterte al que dirán es una forma de esclavitud socialmente aceptada. Los demás no validan tu persona. ¿Qué te importa lo que piensen de ti? Ser totalmente independiente de la opinión de las otras personas es casi imposible, porque el ser humano está indisolublemente vinculado a los demás desde su misma evolución. Eso no significa que debamos llevar el instinto gregario al extremo de la dependencia, para pensar y tomar decisiones en la vida requieres del visto bueno de algunas o de la mayoría de las personas por miedo al rechazo, quedarte solo, habrás creado una adicción al qué dirán. Y lo peor es que se trata de una adicción que puede durar toda la vida porque se retroalimenta a sí misma. Es la misma gente la que te felicite para que acates sus normas y reglamentaciones, como si un mensaje subyacente se repitiera una y otra vez. Bienvenido, eres de los nuestros. Cualquier parecido a un lavado cerebral no es mera coincidencia. La proposición que se nos infunde desde pequeños es que los demás son más importantes que uno y son la guía y el soporte para certificar nuestras acciones. Más concretamente, el mandato social perfeccionista sobre el qué dirán introduce el siguiente mensaje en nuestro cerebro día y noche, igual que un proceso de hipnosis. Si quieres ser alguien prestigioso y renombrado, tienes que caerle bien a todo el mundo. Jamás salirte de la senda preestablecida de lo adecuado. Agachar la cabeza y sonreír. Sobre todo esto último, no contradecir al que marca el paso. Ser obediente y hacer siempre lo que se espera de ti. En otras palabras, el mandato es una apología de la esclavitud interpersonal. Tienes dos opciones. Si te rebelas y no sigues la corriente que define y exige la mayoría, serás excluido de tu grupo de referencia. Si por el contrario eres débil, no te quieres a ti mismo y dependes de la aprobación de los demás, serás aceptado con los brazos abiertos y de paso controlado. El mandato susurra: déjate absorber por la colectividad, acata sus normas, no te salgas del molde y serás parte del club. ¿De qué manera aprendemos a entregar la autonomía y a doblegarnos ante la opinión ajena? Desde niños, nuestros padres, profesores y personas relevantes nos han inculcado la idea de que la complacencia, la admiración y el aplauso de la gente es lo fundamental para definir nuestra valía personal. La docilidad, conformidad, se va construyendo con el refuerzo o la felicitación de seguir los cánones establecidos y por imitar los modelos socialmente valorados. La regla es simple y demoledora. Cuanto más te parezcas a los demás y menos reafirmes tu diferencia, más aceptado serás. Este hecho es estudiado y conocido por los psicólogos sociales como influencia normativa, es decir, seguir a la multitud para evitar el rechazo, no solo inducido por la familia y las personas cercanas, sino también por los sistemas de comunicación. Todo esto confluye en lo que podríamos llamar el síndrome del borrego, aceptar sin chistar y respetuosamente la influencia educativa de cómo debes ser por miedo al qué dirán. ¿Qué hacer? Pues no queda otra cosa que sublevarse a la necesidad de aprobación y pagar el precio de que quizás te señalen y te cuelguen un cartel que diga: el portador de la presente pancarta es un bicho raro. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que hagas lo que hagas, a la mitad de la gente no le va a gustar. Esa es la estadística, dura y cruda. Si te sientas en el banco de una plaza y te cruzas de brazos, es probable
que a la mitad de la población le caigas mal. Así que si no te quieren algunos grupos, es normal. Visto de esta manera, es mejor que no gastes energía inútilmente en tratar de agradar a todo el mundo, porque eso es imposible, es un imposible físico. La gente que es querida y apreciada por casi todos, para mí es estadísticamente sospechosa. Si dices honestamente lo que piensas y te comportas en consecuencia, le pisarás los callos a más de uno. Serás un espejo que muestra todo lo que el otro esconde o quiere negar, por miedo, pudor o moralina. Tu individualidad es tu sello, la marca que te hace especial y humano. Pero si la vulgarizas y caes en una especie de obediencia de vida para quedar bien, perderás tu esencia. Así te levanten en andas. En su libro sobre la libertad, John Stuart Mill afirma: cualquier cosa que irrumpa contra la individualidad es despotismo. Es despotismo, sea cual fuera el nombre que se le dé. Ahí lo tienes. Tú decides ser víctima de la tiranía de las opiniones o ser un individuo con mayúsculas. La aprobación de los demás te ata como una soga invisible. No la ves, pero te inmoviliza. Porque el rechazo o la censura de tus iguales, si no estás preparado para ello, es el peor de los castigos. Veamos un relato. Mientras alguien paseaba por el zoológico, se detuvo confundido al darse cuenta de que a los elefantes solo los retenían con una delgada cuerda atada a una de sus patas delanteras, sin cadenas ni jaulas. Era obvio que los elefantes podían romper la soga que los ataba en cualquier momento. Sin embargo, por alguna razón no lo hacían. Se acercó a un entrenador en busca de respuestas y éste le dijo: bueno, cuando los elefantes son muy jóvenes y mucho más pequeños, usamos una soga del mismo tamaño para atarlos, y a esa edad es más que suficiente para retenerlos. A medida que crecen, prosiguió el entrenador, siguen creyendo que no pueden escapar, creen que la soga aún los retiene, así que nunca intentan liberarse. La persona quedó boquiabierta. Los elefantes podían liberarse de sus ataduras en cualquier momento, pero porque creían que no podían, ni siquiera lo intentaban. Y eso era suficiente para mantenerlos paralizados. No es fácil desligarse de una cadena invisible o simbólica, porque lo que te ata es la creencia. La soga no está fuera, la tienes metida en tu base de datos, revuelta con las neuronas y la información que navega por tu mente. Aún así, hay una salida inteligente y saludable. Algunas personas en situaciones límite, ya hartas del encarcelamiento y dispuestas a jugarse el todo por el todo, toman la decisión de actuar pese a las cadenas imaginarias. Se atreven y se dicen a sí mismas: todo está en mi mente. Y ahí, al moverse, descubren que no estaban atados físicamente y que lo único que les amarraba era la ilusión óptica que había creado en su cerebro a través del aprendizaje social. Eso es lo que sentirás cuando te desprendas de la aprobación de los demás. Despertar a la realidad. Que quede claro, no sostengo que las personas deben ser indolentes o poco receptivas a todo tipo de críticas. Como verás a continuación, lo que sugiero es amar al prójimo sin sometimientos ni actitudes indignas. Amar sin dejar de amarse a uno mismo. Respetar y respetarse. No hay que decir no compulsivamente. Solo hay que negarse a todo aquello que viole los derechos humanos y la libertad de ser tu único dueño, nada más ni nada menos. 2 discriminaciones que te ayudarán a defenderte del que dirán y el miedo a la desaprobación social. Deseo, preferencia versus necesidad de aprobación. Diferéncialas, discrimínalas, porque no es lo mismo desear o preferir que te acepten
a necesitar que te aprueben los demás. Desear o preferir el reconocimiento de tus iguales es apenas natural. ¿Quién dice que no es agradable que la gente reconozca en uno un esfuerzo, un trabajo realizado o alguna virtud que es admirada? El que diga que el abucheo de la gente que quiere o admira le da lo mismo que su ovación está mintiendo. Aceptemos que quizás algún iluminado encerrado en una cueva tibetana no necesite a nadie salvo el vacío del cosmos para regocijarse en él, pero yo me refiero a los que no somos santos, a las personas de carne y hueso y al ciudadano de a pie. Sentirse orgulloso cuando te otorgan un premio o alguna mención honorífica es normal y hasta recomendable para la autoestima. ¿Que el ego entra? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es que el ego no se convierta en un tumor narcisista. Preferir la aprobación al rechazo social se encuentra en nuestro ADN. La evolución de la especie humana se ha desarrollado sobre la capacidad de mirar a otros seres humanos para reconocer nuestra propia naturaleza. Los psicólogos evolucionistas lo llaman el fenómeno de mirarse al espejo. El anecdotario y las investigaciones muestran que los niños criados con animales son menos humanos en determinados rasgos que muchos chimpancés avanzados. La conclusión es clara. Necesitamos el contacto con lo humano para ser humanos. Tú eres el mundo y el mundo eres tú. Y romper esta interdependencia te ubica en el más absurdo de los aislamientos. La necesidad de aprobación funciona de otra manera. Si no tengo el cumplido, me deprimo. O si no obtengo una palmadita en la espalda, llego a la conclusión de que no valgo nada. Necesitar que me aprueben los demás para sentirme bien, valioso, respetado, es depender de la aceptación para validar mi ser. Es perder la propia identidad por una prestada y cambiante. Si esto es así, si has entregado el control de tu vida al qué dirán. Piensa en lo vulnerable que te has vuelto. Qué fácil será hacerte trizas. Bastaría con que hablaran mal de ti unos cuantos. Un paciente que es actor me decía, mataría por el aplauso del público. Desde hacía tiempo había caído en las garras de la necesidad de aprobación y últimamente notaba una merma en la efusividad de los asistentes a sus obras, lo cual lo tenía profundamente preocupado. La aclamación del auditorio era imprescindible para su vida. Era lo que en última instancia le daba sentido. ¿Cómo vivir feliz con semejante apego? ¿Cómo ser uno mismo en toda su intensidad, feliz y libremente, cuando los otros controlan mi alma y mi conducta con solo tirar de los hilos del cumplido? Depender del beneplácito de la gente es ir en contra de la propia conciencia. Implica acatar, someterse y no ser capaz de vivir plenamente sin la complacencia de los otros. Terminarás negociando tus principios a cambio de una dosis de elogios o lisonjas. Un día, Diógenes, el filósofo cínico, estaba comiendo un plato de lentejas sentado en el umbral de una casa cualquiera. No había ningún alimento en toda Atenas más barato que el guiso de lentejas. Comer guiso de lentejas significaba que te encontrabas en una situación de máxima precariedad. Pasó un ministro del emperador y le dijo, «Ay, Diógenes, si aprendieras a ser más sumiso y adular un poco más al emperador, no tendrías que comer lentejas». Diógenes dejó de comer, levantó la vista y mirando intensamente al acaudalado interlocutor le contestó, «Ay de ti, hermano, si aprendieras a comer lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador». ¿Estar con los demás no es lo mismo que someterse a los demás? Si haces al otro imprescindible para tu honra personal, te convertirás en su súbdito y no en un interlocutor legítimo con todo lo que ello implica. Haz tuya esta premisa y aplícala. Si al compartir con la gente te notas ansioso, preocupado por su aprobación o su rechazo, dices cosas para agradar y te dejas manipular para quedar bien, busca ayuda profesional.
Lo tuyo no es amor al prójimo, es una patología. Crítica negativa versus crítica constructiva. Trata de diferenciar qué tipo de crítica es la que te hacen. Si es constructiva, la fuente es confiable y no hay malas intenciones, escúchala. Es posible que valga la pena y que te haga abrir los ojos o reflexionar sobre cosas que dabas por hecho equivocadamente. Las críticas constructivas hay que agradecerlas porque te ayudan a cambiar. Cuando estamos frente a una crítica respetuosa, es posible convivir en los disensos más marcados. No estamos de acuerdo y listo. Nadie te ataca. Nadie ataca a nadie. Siempre me ha gustado esta anécdota que se le atribuye a Voltaire, la cual nos sugiere que es conveniente mantener la cortesía aún en medio de la discrepancia. Voltaire pasaba con un amigo por la calle cuando se cruzaron con una procesión precedida por un Cristo crucificado, motivo por el cual Voltaire se quitó el sombrero en señal de respeto. «Os creía incrédulo en materia de religión», le dijo su acompañante sorprendido por el gesto. «Y lo soy. Aunque Cristo y yo ya no nos hablamos, al menos nos saludamos», matizó Voltaire. El problema aparece cuando estamos ante una crítica destructiva. Alguien cuya intención no es otra que difamarnos o ponernos en la palestra a base de mentiras o de información manipulada que no se quiere rectificar o revisar. A veces podemos esquivarla y dejarla que siga su curso, pero en ciertos casos el efecto sobre nuestra persona es tan negativo que nos vemos obligados a dar explicaciones y desmentir la falsedad. Mucha gente no sabe qué hacer ante la injuria. Si el origen de la crítica no es confiable, la intención del crítico es evidentemente destructiva. Sus fundamentos son pobres o el sujeto en cuestión está mal informado. Pues no te quedes escuchando. No abras tu mente cuando lo que te llega es incongruencia, basura y falta de solidez, además de malos propósitos. La mejor opción es convertirte en un banco de niebla y dejar que todo aquello te atraviese, que tu yo no capte lo absurdo, lo ilógico o lo peligroso. Guíate por el siguiente pensamiento. Si la crítica no es constructiva, no me dañará, no se quedará en mí. Saldré bien librado porque soy más que cualquier opinión. Y podrías agregar, lo que no me sirve para crecer no le viene bien a mi vida. Al menos en esas lides de toma y daca interpersonal. ¿Egoísmo? No. Dignidad concentrada. El siguiente relato nos muestra cómo algunas quejas de la gente son moralmente sancionables. No tenemos que aceptar a cualquier cosa que nos llegue porque no todo es aceptable. Lo que se ha dicho tantas veces, los derechos de los otros terminan donde empiezan los míos. No tengo información sobre el siguiente relato, tiene su origen en hechos reales, pero quisiera pensar que sí, para poder disfrutarlo un poco más. Una señora de 50 y tantos años llegó a su asiento en un vuelo completamente lleno y no quiso ocuparlo. El asiento estaba al lado de un hombre negro. La mujer disgustada llamó inmediatamente a la azafata y le exigió un nuevo asiento. «No puedo sentarme aquí junto a este hombre negro». «Déjeme ver si puedo encontrar otro asiento». Después de verificar, regresó la azafata y le dijo: «Señora, no hay más asientos en clase turista, pero voy a consultar con el capitán a ver si hay algo en primera clase». A los 10 minutos, la azafata regresó y le explicó: «El capitán ha confirmado que no hay más asientos en clase turista, pero hay uno en primera clase. Es política de la empresa nunca mover a una persona de la clase turista a primera clase, pero como sería un escándalo obligar a alguien a sentarse junto a una persona desagradable, el capitán accedió a hacer el cambio a primera clase». Antes de que la mujer pudiese decir nada, la azafata hizo un gesto hacia el hombre de color y le dijo: «Señor, si usted es tan amable de recoger sus objetos personales, nos gustaría que se moviese a primera clase, pues el capitán no quiere que usted se siente junto a una persona desagradable». Los pasajeros de los asientos cercanos dieron un aplauso, mientras que otros se pusieron de pie y dieron una ovación.
Trata de no ser víctima de tu propio invento. Profecías autorrealizadas. La profecía autorrealizada es la mayor expresión del autoengaño. El mecanismo es como sigue. Parte de una profecía o anticipación de que algo va a ocurrir. Después hago todo lo posible para que la profecía se cumpla, casi siempre de manera no consciente. Y finalmente concluyo con que el vaticinio se cumplió. Yo dije que eso iba a pasar y pasó. Por ejemplo, profecía. Pienso que alguien no me quiere o que le caigo mal. Conducta confirmatoria. Me alejo o trato de manera seca y antipática al otro, anticipándome al rechazo. Consecuencia confirmatoria. La persona responde a mi trato antipático de manera indiferente o poco amable. Ratificación de la profecía. Concluyo que yo tenía razón, que definitivamente no le caigo bien. La secuencia es totalmente autoconfirmatoria. Damos por sentado lo mismo que queremos demostrar y alteramos los datos para que concuerden con la hipótesis. Hacemos trampa. Veamos dos formas típicas de profecías autorrealizadas que alimentan el miedo al qué dirán. La que utilizan las personas paranoides y las personas tímidas. La profecía autorrealizada de las personas desconfiadas o paranoides. Un paciente se quejaba de que la gente no era amable con él. Luego de algunas citas quedó claro que era una persona gruñona, desconfiada y antipática con casi todas las personas que lo rodeaban. Un día le pregunté, ¿se da cuenta de que los demás reaccionan de acuerdo a cómo usted se relaciona con ellos? Me respondió a la defensiva. ¿Entonces tengo que ser amable con todas las personas, incluso con las que no me gustan? Mi respuesta no tardó en llegar. No, lo que le pido es lo contrario, que intente no ser antipático y agresivo con todas las personas para que el círculo vicioso se rompa. La gente no es tonta y cada quien actúa según cómo se comportan con ella. Mi paciente se quejaba de que los demás no eran cordiales, sin ver que era él, con su conducta arisca, quien generaba las respuestas negativas. Los paranoicos siempre piensan que les harán daño y viven listos para el contraataque, lo que produce profecías autorrealizadas, ya que de tanto mostrarse hostiles y odiosos, hacen que la gente les responda de igual manera. Costó mucho que modificara su manera de ser por una más amigable y cambiara su actitud. El siguiente relato muestra claramente lo que ocurre con la retroalimentación en cualquier relación. Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. Subió por las viejas escaleras de madera y al terminar de subir, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta de que dentro del lugar había 1000 perritos más observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. Entonces comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1000 perritos hacían lo mismo. Luego sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se sorprendió al ver que los 1000 perritos le sonreían y le ladraban alegremente a él. Cuando el perrito salió del cuarto pensó, ¡qué lugar tan agradable! Vendré más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo cuarto, pero a diferencia del primero, ese perrito, al ver a los otros 1000, se sintió amenazado, ya que lo miraron de manera agresiva. Empezó a gruñir y, claro, vio cómo los 1000 perritos le gruñían a él. Cuando el perrito salió del cuarto, pensó, ¡qué lugar tan horrible es este! Jamás volveré a entrar aquí. En el frente de dicha casa se podía leer un letrero que decía, la casa de los 1000 espejos. Conclusión de cómo funciona la profecía autorrealizada en los sujetos paranoides. Al tratar con hostilidad a los demás, la gente responde mal y ellos confirman que los otros son agresivos. Un círculo vicioso perfecto para iniciar una guerra en cualquier sitio.
La profecía autorrealizada de las personas tímidas. Muchos pacientes llegan a la consulta psicológica con la siguiente preocupación: no soy interesante, y aseguran que los demás se aburren con ellos y que no son capaces de mantener una conversación agradable y sugestiva. Lo curioso es que cuando aún después de desarrollar las competencias de comunicación requeridas, muchos siguen con la idea irracional de que no son interesantes o no son tan cultos. En estos casos también suele intervenir la profecía autorrealizada. Recuerdo a una paciente muy tímida, quien luego de enseñarle algunas habilidades de interacción empezó a lanzarse al ruedo social e ir a reuniones y fiestas. Sin embargo, su estrategia no era la más adecuada, porque el miedo de hacer el ridículo la bloqueaba. Por ejemplo, en una reunión cualquiera se acercaba a un grupo de desconocidos, los saludaba y luego se quedaba en silencio todo el tiempo, hasta que el núcleo se iba disolviendo y ella quedaba de última. Ante la situación confirmaba su hipótesis: no soy interesante. Pero es claro, no puedes estar con gente y solo sonreír. La gente habla. A continuación te ofrezco un relato para pensar sobre los tontos que podemos llegar a ser cuando nos vemos con los ojos equivocados de una autoexigencia inclemente. Un día, un señor visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron las gafas en su casa y no podía ver los cuadros con claridad, pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad exclamó: el marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido de una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto. El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja: querido, estás mirándote en un espejo. A lo mejor no eres tan horrible como te evalúas o te sientes, ni los demás te ven así. ¿Quién sabe? Quizás entre tanta gente haya quien te acepte y descubra tu lado positivo y te saque del pozo de autocastigo en el que estás metido. Aunque hables poco, existen silencios interesantes, miradas maravillosas, sonrisas contagiosas y tonos, inflexiones y palabras que a ti te quedan mejor que a otros. Es verdad que no debes tomar la aprobación de los demás como un criterio para definir cuánto vales, pero también es cierto que quizás seas tú quien está ocasionando una mala evaluación debido a tu inseguridad. Conclusión de cómo funciona la profecía autorrealizada en las personas tímidas: no hablan o hablan muy poco para no equivocarse cuando están con las otras personas. Y como la gente suele quedarse callada, si el interlocutor es inexpresivo, el inseguro confirma que el silencio de los demás es la prueba de que no es interesante o que es un inepto social. Un círculo vicioso perfecto para acabar con la autoestima de cualquiera. Algunas formas indignas para mantener la aprobación de los demás que sería mejor no utilizar. La gente sufre de necesidad de aprobación. La gente que sufre de necesidad de aprobación hace un gran despliegue de comportamientos sumisos y de evitación para no incomodar ni perder imagen ante los demás. Muchas veces estas estrategias son francamente humillantes o no se compadecen con la dignidad personal. Veamos algunas de estas malas tácticas. Evitar incomodar o molestar a las personas de quienes dependemos, acoplarse a ellas y hacer y decir exactamente las cosas que el otro espera de uno. Una de las consecuencias del punto anterior es que por mantener el beneplácito de los demás dejamos de ser nosotros mismos, perdemos autenticidad y pensamos demasiado antes de actuar por miedo al rechazo. Incluso las preferencias personales suelen hacerse a un lado para asumir las de los demás como propias y lograr así una especie de sintonía personal, interpersonal.
Mantener la aprobación inadecuadamente también incluye decir sí cuando quieres decir no. Se asume un papel no asertivo y claramente sumiso para agradar a las otras personas, sometiéndose a su voluntad. No contradecir, no oponerse, acatar y cumplir órdenes, forma parte de un repertorio de los que por miedo han perdido autoestima. Esta estrategia de entregarse al poder para poder ser aceptado tiene un efecto paradójico, pues la sumisión después de un tiempo produce fastidio en los observadores, así que humillarse termina por generar lo mismo que se pretende evitar, el alejamiento de la gente. Una de las conductas típicas de las personas con necesidad de aprobación es no solo no molestar, sino la adulación indiscriminada, ensalzar el ego ajeno y cosechar puntos a su favor. Por lo general son muy hábiles en detectar la debilidad del interlocutor y endulzar sus oídos para que se sienta bien. En el fondo, un truque muy especial rige todas las relaciones de la gente con miedo al rechazo social. Yo te doy lo que quieras con tal de que me apruebes incondicionalmente. Otra forma de llamar la atención positivamente es impresionar a la gente con alguna habilidad o sacar a relucir el respectivo currículum vitae, exaltar las propias virtudes si se tienen o ventajas como el dinero, propiedades, roce social, prestigio y cosas por el estilo. Todo se pone sobre la mesa y se señala abiertamente. La necesidad de aprobación cuando existe no conoce límites. Una premisa recomendable que ya sugerí antes es como sigue. Si no eres bien recibido, vete. Cuando estés seguro de que no te quieren o determinadas personas son tóxicas para ti, pues no te quedes a comprobar y verificar cuánto te odian o detestan. Si no te quieren o te desaprueban, siempre habrá un resquicio por donde asome el fastidio. El odio es prácticamente imposible de ocultar y te darás cuenta. La malquerencia es indiscreta por naturaleza y aunque debemos reconocer que las personas hipersensibles al rechazo social ven muchas veces cosas que solo existen en su imaginación, en ocasiones no les falta razón. Después de 4 horas de tortura, el Apache y los otros 2 hombres le echaron un balde de agua al reo para despertarlo. Le dijeron, el coronel manda decir que te va a dar una oportunidad de salvar tu vida. Si adivinas quién de nosotros tiene un ojo de vidrio, te dejaremos de torturar. Después de pasear su mirada sobre los rostros de sus verdugos, el reo señaló a uno de ellos. El suyo. Su ojo derecho es de vidrio. Y los torturadores asombrados dijeron, te salvaste, pero ¿cómo has podido adivinarlo? Todos antes fallaron porque el ojo es americano, es decir, perfecto. El reo respondió sintiendo que le venía otra vez el desmayo. Muy sencillo. Fue el único ojo que no me miró con odio. Desde luego, siguieron torturándolo. No necesitas que tu contrincante en turno, con seguridad más civilizado que los del relato, tenga un ojo de vidrio. Cuando la certeza del desamor te sacuda en lo más profundo de tu ser, tendrás que elegir entre la sumisión o la dignidad. Puedes sacar, como vimos, el arsenal para complacer a los demás o seguir con tu paso firme. Tú eliges si te hundes en la maraña de la aprobación o prefieres ser independiente. Ejercicios para vencer la vergüenza. Te sugiero que hagas el ridículo a propósito para que le pierdas el miedo a la vergüenza social. ¿Qué te puede pasar? ¿Que a unos cuantos no les gustes? ¿Que te sancionen estéticamente? Por ejemplo, entra a una zapatería y pide 1 kilo de carne. Despójate de tu camisa e imita al hombre o a la mujer lobo. Predica la segunda venida del Señor en la reunión nacional de ateos. Habla con algún insecto y ten una polémica encarnizada con él, mientras los demás y el insecto te miran asombrados. Ladra en público y si tienes cola, muévela. Mira el cielo y cántale a la luna en plena vía. ¿Locura? No necesariamente. Se trata más bien del juego de la espontaneidad y la irreverencia. Este tipo de actividades provocadoras y de explosión social se conocen en terapia cognitiva con el nombre de ejercicios para vencer la vergüenza. Si te sometes al ridículo a propósito, al cabo de un tiempo no te importará tanto
si tu imagen sigue o no los patrones establecidos. En un ensayo terapéutico con tintes de teatralidad, las únicas dos condiciones son que bajo ninguna circunstancia el miedo al ridículo te venza. Así sufras, hazlo cuantas veces sea necesario hasta que el temor haya disminuido significativamente y que tu conducta no viole los derechos de los demás. Solo para que lo tengas en cuenta. Gandhi, Jesús, Sócrates, Freud, Francisco de Asís y Giordano Bruno, entre otros pensadores e innovadores de todos los tiempos, fueron catalogados como locos o ridículos por el poder dominante. Fueron rechazados de plano. No quiero compararte con ellos, salvemos las distancias. Lo que sostengo es que en su momento fueron mal vistos y ese criterio no prevaleció. La opinión de los demás no es una verdad absoluta e irrebatible. No hay nada más subversivo para unas mentes estrechas que ver a alguien independiente, psicológicamente libre y con una pizca de locura simpática. Pues hasta aquí la premisa número 9. Es un placer de verdad podérselas compartir. Y pues ya prácticamente nos queda la última premisa de este libro. Son 10 premisas. Esperemos el día de mañana concluir la lectura de este libro. Vamos a ver la premisa número 10 y nos quedaría el epílogo también, que sería como la lectura número 12 y perfecto.